Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un tema que es, de verdad potente, basado en los documentos que nos han compartido. Hablamos de un patrón histórico, casi una fórmula que, según estos textos, explica la caída de tres superpotencias: el Imperio Español, el Británico y la Unión Soviética. Aquí viene lo más fuerte. La narrativa afirma que Estados Unidos no solo está en ese camino, sino que para 2025 ya habría completado 5 de las 7 etapas que lo definen. Es una afirmación muy audaz. Muchísimo. Y nuestro objetivo hoy no es opinar, sino analizar la estructura de ese argumento que presentan las fuentes. Entender la lógica detrás. Eso es. Vamos a ver cuáles son esas etapas, qué indicadores económicos las marcan y cómo ciertas decisiones, que en su momento parecieron lógicas, terminaron siendo vulnerabilidades sistémicas. Perfecto. Pues entremos en materia. La misión es entender cómo mueren los imperios no por una invasión, sino por implosión económica. Por agotamiento interno. ¿Y por qué estas fuentes sugieren que los números apuntan hoy en una dirección muy concreta? Para empezar, creo que es clave definir a qué se refieren con colapso. No es una derrota militar clásica, ¿verdad? No, para nada. Es algo mucho más sutil. El punto de partida es el agotamiento económico. Ok. El imperio, digamos, se extiende más allá de su capacidad real para sostenerse. Y aquí pasa algo fascinante. ¿Qué cosa? Sus mayores fortalezas se convierten en sus debilidades mortales. Eso suena paradójico. ¿Cómo ocurre? Pues piénsalo así. La moneda de reserva global, la que todo el mundo quiere, de repente empieza a volver a casa en oleadas. Porque pierden la confianza. O porque ya no la necesitan tanto. Y eso te genera una inflación interna que no puedes controlar. El ejército, que antes proyectaba poder global, ahora es un costo fiscal insostenible, un ancla. Y las promesas de pago, como los bonos del gobierno, que eran el activo más seguro, Empiezan a generar dudas. exacto, se vuelven sospechosas. Entiendo. Las fuentes usan una analogía de una represa, ¿cierto? Que por fuera se ve imponente. Pero por debajo está llena de grietas invisibles por el exceso de presión y la falta de mantenimiento. Y no cae por un ataque externo. Revienta por su propio peso. Esa es la idea. Y este proceso, argumentan, sigue una secuencia. Son 7 etapas, de hecho. 7 etapas. La primera es la sobreextensión militar. Gastos de defensa descontrolados para mantener un aparato global. De acuerdo. Eso es bastante intuitivo. Gastas más de lo que ingresas para mantener el control. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente es casi una consecuencia directa. Cuando ya no puedes subir más los impuestos para pagar esas guerras, pasas a la siguiente etapa. ¿Qué es? La devaluación de la moneda. Es la forma silenciosa, digamos, de cobrarle un impuesto a todos vía inflación, degradando el valor de su dinero. Un impuesto invisible. ¡Qué buena definición! Y me imagino que eso nos lleva a la tercera etapa. A la espiral de deuda, claro. Empiezas a pedir prestado solo para pagar los intereses de lo que ya debes. Es un círculo vicioso. Y mientras estás en esa trampa, Se consolida la cuarta, la pérdida de la capacidad productiva. Con una moneda fuerte y crédito fácil, es más barato y sencillo importar que fabricar. el imperio deja de ser una fábrica y se convierte en un centro comercial. Exacto, un simple conducto de riqueza en lugar de un generador. ¡Qué imagen! Y la quinta etapa que mencionan es la decadencia social. Hablan de fuga de cerebros. Sí, la gente más productiva e innovadora se va, busca mejores oportunidades en otro lado. Y los que se quedan consumen más riqueza de la que generan. Ok, esas son las primeras 5. ¿Pero no eran 7? Correcto. Las fuentes identifican 2 etapas finales, que son como el golpe de gracia. La sexta es una polarización social extrema. Divisiones internas tan profundas que la sociedad se paraliza. Justo. Incapaz de tomar decisiones difíciles. Y la séptima y última es el desafío directo de potencias rivales. Cuando huelen la debilidad. Exacto. Cuando los competidores ven las grietas en la represa, empiezan a presionar, a crear sistemas alternativos, desafían la hegemonía abiertamente. Fascinante. Es una hoja de ruta muy clara. ¿Qué tal si la ponemos a prueba con el primer caso, el Imperio Español? Perfecto. Tenían literalmente las minas de oro y plata del mundo. Y es increíble porque cayeron en cada una de las trampas. Empecemos por la sobreextensión militar. Para 1580, España tenía frentes abiertos en 4 continentes. 4 continentes. El costo debió ser brutal. Las fuentes dicen que la mitad de los ingresos de la corona se iba directo al ejército, y aún así no alcanzaba. Y con ese déficit,
El siguiente paso lógico era devaluar la moneda. ¿Pero cómo? Si no imprimían billetes. Pues mira, lo hicieron de una forma muy tangible. Empezaron a degradar el famoso real de A8. Mezclaban las monedas de plata pura con cobre. Pasaron de ser casi 100% plata a tener un 50% y la cosa se aceleró hasta que en el 1600, las monedas de plata apenas tenían metal precioso. O sea, el valor nominal era el mismo, lo que decía la moneda, pero el valor real... Se había desplomado. Y el mercado no es tonto. La gente se dio cuenta, claro. ¿Y qué pasó? Los comerciantes y otras potencias dejaron de aceptarlas a su valor oficial, la inflación se disparó. Los textos usan una analogía genial. A ver. Es como un restaurante famoso que, para ahorrar, empieza a diluir su salsa secreta con agua. Claro. Al principio quizás nadie lo nota, pero pronto el sabor se pierde, los clientes ya no pagan el precio de antes y el prestigio se derrumba. Me encanta, porque la confianza es el ingrediente principal, ¿no? Y si la pierdes... Es casi imposible recuperarla. Y a esto se sumó la espiral de deuda. Las bancarrotas. Totalmente. España declaró la bancarrota 4 veces en 40 años, y cada vez se erosionaba más la confianza, lo que los llevó a la cuarta etapa, la pérdida de productividad. ¿Dejaron de innovar? Claro, con tanto oro y plata de América, ¿para qué? La manufactura local se atrofiaba. Se convirtieron en ese conducto del que hablábamos. El oro llegaba de las Américas y salía para pagar bienes de Inglaterra o Francia. La riqueza pasaba por España, pero no se quedaba para crear valor real. Y el resultado fue la quinta etapa, la fuga de cerebros. Los artesanos, los innovadores, se fueron. Se quedaron los burócratas, los soldados, el clero. Un imperio que se vació por dentro. Un patrón devastador, pero lo increíble es que siglos después, con un sistema financiero supuestamente más sofisticado, El imperio británico cayó exactamente en la misma trampa. el mismo guión, Diferente protagonista. A principios del siglo XX, la libra esterlina era el dólar de su época. Londres era el Wall Street del mundo. y su punto de inflexión fue la Primera Guerra Mundial. Sin duda, ya tenían una sobreextensión militar brutal, con un imperio en 6 continentes. La guerra les costó el equivalente a $1 billón de hoy. Y tuvieron que tomar una decisión que lo cambió todo. Eligieron ganar la guerra a costa de arruinar el imperio. Y esto provocó lo que las fuentes llaman la gran inversión. ¿La gran inversión? Sí, Gran Bretaña, que era el mayor acreedor del mundo, el banquero del planeta, se convirtió en un deudor masivo. ¿De quién? Principalmente de un nuevo poder emergente, Estados Unidos. Para 1918, el banquero del mundo necesitaba un préstamo. Cambio de roles. Y para pagar esa deuda, supongo que tuvieron que vender sus activos. Literalmente. Tuvieron que vaciar las bóvedas del Banco de Inglaterra y enviar barcos cargados de oro a Estados Unidos. ¡Wow! Para 1920, sus reservas de oro eran la mitad de lo que habían sido antes de la guerra. Fue un golpe directo a la credibilidad de la libra. Aún así, intentaron salvar las apariencias. En 1925 volvieron al patrón oro. Sí, al tipo de cambio de antes de la guerra. Y las fuentes lo presentan como un error catastrófico. Pero, un momento, ¿nadie vio venir el desastre? ¿O fue una decisión de orgullo? Es una gran pregunta. Los documentos sugieren que no fue por ignorancia, sino por orgullo imperial. Querían proyectar que nada había cambiado, que la libra seguía siendo la de siempre, una ficción económica. Totalmente. La libra estaba sobrevaluada y eso aniquiló sus exportaciones. La industria británica colapsó. Para 1931 no pudieron sostenerlo más. Y abandonaron el patrón oro, las consecuencias. Inmediatas. La libra perdió el 25% de su valor, frente al oro de la noche a la mañana. Un 25% en una noche. Imagínate. El poder de compra de todo el imperio se desplomó. Los ahorros de la gente, el valor de las empresas, todo se evaporó. La victoria militar fue una derrota económica de la que nunca se recuperaron. El patrón es inquietantemente similar, sí. Pero ambos eran imperios capitalistas. ¿Se aplica este modelo a un sistema comunista como la Unión Soviética? Ese es uno de los puntos más fuertes del argumento, que el sistema político es secundario a las leyes de la economía. La URSS siguió el patrón. Su sobreextensión militar fue la carrera armamentista. Esa y la desastrosa guerra en Afganistán, que sangró sus recursos durante una década. De acuerdo. Pero ellos no tenían una moneda que devaluar en mercados globales. ¿Cómo se manifestó esa etapa? Su devaluación fue interna. Se manifestó como una pérdida total de la capacidad productiva. La cuarta etapa.
La economía centralizada no funcionaba. Era incapaz de innovar o de producir bienes de consumo que la gente quisiera. Eran un gigante militar con pies de barro económico. Tenían que importar grano de sus rivales para alimentar a su gente. Exacto. La riqueza no se generaba, solo se extraía para gastarla en el ejército. Y eso llevó a la decadencia social. A una escala masiva. No fue tanto una fuga de cerebros física, porque no podían irse, sino una fuga interna, un cinismo absoluto, una pérdida total de fe en la ideología. El sistema se pudrió desde adentro. ¿Sí? Cuando Gorbachov intentó reformarlo, descubrió que no había nada sólido que reformar. Y claro, enfrentaron el desafío de una potencia rival, Estados Unidos, que los presionó hasta el punto de quiebre. El patrón se cumplió. Después de ver estos 3 casos, es imposible no preguntarse, ¿se están viendo estos mismos indicadores hoy? Y ahí es donde las fuentes se ponen muy, muy explícitas. ¿Qué dicen? Argumentan que Estados Unidos ya ha completado las primeras 5 etapas. Revisémoslas rápido. Venga. Primero, sobre extensión militar. Mencionan bases en más de 150 países y un gasto en defensa que supera al de las siguientes 10 naciones juntas. Una carga fiscal inmensa. De acuerdo. Segundo, devaluación de la moneda. Aquí no es mezclar cobre, es la expansión cuantitativa, ¿no? Aumento masivo de la oferta monetaria. Las fuentes señalan la erosión gradual del estatus del dólar, con socios comerciales buscando activamente alternativas. Tercero, la espiral de deuda. Los documentos hablan de un ciclo donde el gasto supera crónicamente los ingresos, forzando un endeudamiento perpetuo solo para mantener el sistema a flote. Deuda para pagar gastos corrientes y deudas pasadas, no para invertir. Cuarto, pérdida de capacidad productiva. Décadas de deslocalizar la manufactura. Es un síntoma clásico de tener la moneda de reserva. Es más fácil importar que fabricar. Y quinto, decadencia social o fuga de cerebros. Los textos apuntan no solo a la migración de talento, sino a una fuga interna de capital humano hacia sectores menos productivos, como la ingeniería financiera en vez de la ingeniería real. El punto crucial de la narrativa es que el país no se está acercando a este patrón. Sino que, según las fuentes, está profundamente inmerso en él. Y esto nos lleva a las 2 etapas finales, la polarización y el desafío externo. ¿Qué dicen los documentos sobre ellas? Aquí es donde el análisis se vuelve una advertencia. La sexta etapa, la polarización social extrema, la describen como un fenómeno ya muy avanzado. Que paraliza la capacidad del país para enfrentar sus problemas. Exacto. Y la séptima, el desafío de potencias rivales, se interpreta no como una amenaza de guerra, sino como un desafío económico y tecnológico sistémico. Competidores creando infraestructuras paralelas. Financieras, comerciales, tecnológicas, paralelas al sistema dominante. La analogía final es la de un atleta campeón envejecido que sigue compitiendo mientras ignora lesiones graves. Por fuera todavía lleva el uniforme, pero por dentro está a punto de romperse. Está a un mal movimiento de un colapso total, del que no podrá recuperarse. En resumen, las fuentes que analizamos presentan un patrón histórico claro, repetido. La caída de las grandes potencias no parece ser un evento súbito, sino la culminación de un proceso. De una serie de decisiones económicas que se repiten con una precisión casi matemática. El foco no está en el poderío militar, sino en los cimientos económicos. Y esto nos deja con una idea para reflexionar, ¿no? Sí, la gran pregunta que las fuentes no responden y que queda abierta es si la interconexión de la economía global moderna podría actuar como un freno, alterando estas etapas finales. O si, por el contrario, actuaría como un acelerador masivo una vez que la confianza en el sistema se pierda definitivamente. Una pregunta clave, sin duda. Y bueno, precisamente para poder seguir explorando estas ideas a fondo, se agradece el apoyo de la comunidad para extender estos estudios a personas sin formación financiera. Así es. Si este análisis ha aportado valor, un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal nos ayuda a continuar la misión. Este programa ha entregado gratuitamente más de 15.300 horas de estudio. Y cada mes se agregan más de 250 gigabytes de material audiovisual y 100 horas de seminarios y reuniones de negocio. Gracias por acompañarnos.